Hola, ¿cómo están, profes? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a esta sesión en vivo que estamos realizando el día de hoy gracias al Ministerio de Educación de Guatemala. Yo me presento, soy Sergio Marulanda y hago parte del equipo de formación y el equipo de desarrollo de Tomi Digital. Yo sé que ojalá algunos nos hayamos conocido cuando estuve en Guatemala y pues bueno, hoy estamos acá agradecidos por tener este espacio, por poder contar con todos ustedes. De antemano, muchísimas gracias por conectarse con nosotros, muchísimas gracias por estar acá presentes en esta sesión en vivo. Les cuento un poquito pues antes de que iniciemos. Nosotros el día de hoy vamos a estar realizando una sesión en vivo. Esta es la primera de varias sesiones en vivo que vamos a tener. Vamos a hacer una sesión, digamos que cada semana, con diferentes temas. Entonces, punto número uno, no se los vayan a perder por nada del mundo, porque la idea es tener espacios como este donde les podamos dar recursos a ustedes, ¿cierto? Sabemos que ahorita ha sido muy complejo para todos estar desde casa, pero mucho más complejo el tema de la educación. Cuando nuestros estudiantes están en sus casas, cuando los padres de familia también están en sus casas y cuando ustedes como maestros están desde sus casas buscando recursos, cómo llegar a ellos, cómo hacer que los estudiantes aprendan desde la distancia. Y más, por ejemplo, cuando no tenemos recursos de internet o recursos tecnológicos, lo vamos a ver más adelante o en las sesiones que vienen, y es que tenemos sesiones de la creatividad, por ejemplo, donde les vamos a enseñar a ustedes a hacer cómo hacer clases interactivas, cómo hacer clases diferentes utilizando la creatividad y también con sus estudiantes. Buenas tardes, me alegra mucho saludarlos y saludarlas. En el día de hoy vamos a seguir con este tema de la creatividad, de qué actividades podemos hacer para primera infancia. Un poco el énfasis que vamos a hacer el día de hoy es en qué herramientas, qué estrategias, cómo podemos abordar esta coyuntura alrededor de la digamos, de la educación virtual, que nos genera muchos retos. Sobre todo creo que uno de los más grandes es con educación infantil, ¿cierto? Y en los primeros años, porque sabemos es fundamental trabajar toda la parte psicomotriz, toda la parte de habilidades blandas, toda la parte emocional, y creo que esto nos está poniendo como unos retos que debemos como saber cuáles pueden llegar a ser en este momento. En ese sentido, vamos a estar trabajando acerca de también de qué es la creatividad y cómo realmente la podemos incentivar en los estudiantes y los retos que tenemos respecto a el trabajo de la creatividad actualmente, ¿no? Creo que antes enseñar la creatividad tenía unos retos porque nuestra sociedad tenía unas, digamos, diferentes formas de relacionarse, pero ahora con todo este tema de la tecnología, nosotros como maestros tenemos unos retos más grandes, ¿no? Y es cómo aprovechamos ciertas herramientas digitales para incentivar esa creatividad en los estudiantes, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a compartirles aquí pantalla. Ahí estoy compartiendo, sí, perfecto. Entonces, primero que todo, me gustaría acá presentarme. Como les comentaba Sergio, mi nombre es Alexandra Calderón, yo soy directora de una organización que se llama Documa. Nos dedicamos a fortalecer las habilidades de los maestros en temas de innovación educativa, de creatividad, de varias cosas, ¿no? Y he trabajado pues en varios sectores. Hay algo muy interesante para iniciar, y es una frase de Ken Robinson. Ken Robinson, ustedes saben que es uno de los gurús de la creatividad, súper recomendado para que lo lean, para que lo investiguen. Y él nos dice algo muy, muy interesante acerca de la creatividad. Y es que la creatividad se aprende igual que se aprende a leer, ¿sí? Creo que la creatividad es de esas cosas de las que se habla mucho, pero conocemos poco, ¿no? O sea, es decir, todos hablamos de creatividad, todos decimos que es importante incentivar la creatividad, que los estudiantes deben ser creativos, que los maestros deben ser creativos, pero desconocemos muchas cosas, ¿no?
Y a veces tenemos esa sensación de que estamos trabajando la creatividad, pero a veces no sabemos si realmente la estamos trabajando o realmente si nosotros somos creativos y si nosotros estamos trabajando nuestra creatividad, ¿no? Y eso nos lleva a una reflexión muy interesante, y es que la creatividad la deberíamos enseñar, no que esté implícita dentro, sino que de forma consciente la estemos trabajando. Y en ese sentido hay una pregunta, y es, si hablamos tanto del desarrollo de la creatividad en primera infancia y en la primaria sobre todo, ¿no? Ya después en secundaria tanto no hablamos de la creatividad, porque cuando somos adultos muchos consideramos que ni siquiera somos creativos. O sea, es decir, porque muchos, si nos preguntan, ¿eres creativo? Algunos decimos, bueno, pues a veces soy creativo, a veces no lo soy tanto, quisiera ser más creativo, ¿cierto? Y hay algo muy interesante, y es qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Que se habla mucho de la creatividad en los primeros años y después la olvidamos, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿si nos sentimos que somos creativos y si tenemos las herramientas para seguir fortaleciendo la creatividad de nuestros estudiantes? ¿Y qué pasó o qué pasa, qué podemos hacer para que no se pierda esa creatividad de los niños cuando ya se vuelven adultos, ¿no? Eso serían unas preguntas que nos debemos hacer. Y creo que el uso de nuevas tecnologías y los nuevos retos que tenemos en educación nos hacen esas preguntas, ¿no? Y es, cada vez necesitamos trabajar más la creatividad. Pero respecto a eso, ¿qué es la creatividad realmente, no? Creo que hay muchas ideas de la creatividad, pero a veces no sabemos definir la creatividad, ¿no? Y Ken Robinson justamente nos dice que la creatividad es la capacidad de poner a trabajar la imaginación para tener ideas valiosas, ¿sí? A partir de la creatividad se ha creado absolutamente todo lo que conocemos en nuestra sociedad, ¿sí? Todo lo que nosotros nos ponemos de ropa, usamos la computadora, todo lo que estamos utilizando es producto de la creatividad de alguien, ¿no? Pero son ideas que partieron de la imaginación, ¿no? Pensemos en los aviones, en esa idea de volar, pero que no solo se quedaron en la idea de la creatividad y en una idea como ideal y de la imaginación, sino que se volvieron realidad, ¿cierto? Es decir, la creatividad es solamente cuando esa idea la utilizo para generar algo que tenga un diferencial, que tenga un valor, ¿no? También hay una idea muy interesante de la creatividad, y es que la creatividad es la capacidad de encontrar soluciones a diferentes situaciones de la vida. Y miren qué interesante y qué importante que ahorita empecemos a fomentar la creatividad, ¿no? Porque si la creatividad es encontrar soluciones a las problemáticas que tenemos en la vida, veamos qué importante ahorita es eso con lo que estamos viviendo, ¿no? Es decir, aquellos niños que se vuelvan creativos serán los que puedan aprender a crecer en este mundo de tantas incertidumbres, ¿no? Y los maestros que seamos creativos seremos los que podremos saber qué hacer respecto a todas estas incertidumbres que tenemos, ¿no? Y una de esas demostraciones es que el que es creativo, ¿qué hace? Como lo que están haciendo el día de ustedes, el día de hoy, ¿no? Uy, yo no sé bien cómo manejar ahorita esta situación, me voy a meter una capacitación, me voy a poner a ver qué hago para solucionar esos inconvenientes que tengo, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando alguien no desarrolló desde pequeño esas habilidades de creatividad? Ustedes saben que en este momento están subiendo los índices de depresiones, tenemos personas que acaban con su vida, o sea, eso tiene unas repercusiones muy grandes, ¿no? Entonces, eso que vemos como que, ay, incentivemos la creatividad, es importante que los niños sean creativos, tiene repercusiones tan importantes como cómo las personas afrontan las situaciones adversas cuando son grandes, ¿no? Y vamos a ver que hay muchas personas que están, Dios, ¿qué hago? No tengo ni la menor idea. Y hay otras personas que están viendo cómo busco recursos, cómo investigo y cómo salgo avante. Pero miren que es una habilidad que he tenido que desarrollar desde que estoy, mejor dicho, desde que soy un bebé, ¿no? Y ya cuando yo sea adulto, si no trabajé esa creatividad, es muy difícil volverme, ¿no? Entonces miren esa misión tan grande que tenemos como maestros de que en nuestras manos está que los futuros adultos sean personas que salen avantes y encuentran solución para las dificultades y los problemas de la vida, ¿cierto? Y de eso se trata la creatividad.
digamos, hay una mirada y hay un mito acerca de la creatividad que dice, ay, es las personas que cantan, que pintan, que hacen manualidades, y no necesariamente, ¿no? No necesariamente las personas creativas son las que pintan o bailan o cantan. Los más creativos inclusive son los científicos, imagínense, porque ellos, ¿qué tienen? Por ejemplo, voy a crear una vacuna, pues tengo que probar, 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 fallar, probar, fallar, probar, fallar, fallar, hasta que por fin lo logro, ¿no? Si yo no tengo esa capacidad, de esa flexibilidad cognitiva que nos permite la creatividad, no lo podría lograr, ¿no? Otro aspecto muy importante de la creatividad, realizar asociaciones para buscar respuestas, ¿no? Cuando uno dice, ay, yo me acuerdo que aprendí esto y luego cuando hace 2 años me pasó esto y tengo esa capacidad de asociar eso y encontrar nuevas soluciones. Y sobre todo, lo más importante y que además necesitamos mucho en nuestros países, es que la creatividad es la que me permite activar la energía creadora, que eso es lo que todos esperaríamos de nuestros estudiantes, ¿no? Y es que tengan esa capacidad de crear nuevas cosas, además de las herramientas que yo les doy, tienen la capacidad de crear cosas que ni siquiera nosotros nos hubiéramos imaginado. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo entonces vamos a fortalecer y cómo se incentiva esa creatividad, ¿no? ¿Por qué? Porque pues estamos con algo muy importante, ¿sí? Que no es tan fácil también de enseñar. Y en ese sentido, la creatividad tiene unos componentes, ¿no? Y es que los chicos tengan, y nosotros también, inclusive como docentes, tengamos motivación, ¿cierto? Uno no le dedica tiempo a algo que no lo motive. Entonces, una de las grandes retos que tenemos como maestros, ¿cuál es? Pues buscar realmente cuáles son esas motivaciones que tienen los estudiantes, ¿sí? Respecto a los aprendizajes, respecto a esos intereses ingenuos que tienen desde pequeños, ¿cierto? Y esa pasión que pueden encontrar respecto a eso. Entonces, una de nuestras misiones como maestros, ¿cuál es? Pues incentivar esa motivación, esa pasión que tienen. Eso es lo que no se nos puede perder, ¿no? Ese es como el tesoro más grande para incentivar la creatividad y es que haya pasión. Pero no solo se queda ahí. Después, ¿qué hay que hacer? Pues hay que arriesgarse, ¿no? Como cuando uno dice, yo quiero aprender algo nuevo. Ken Robinson nos habla como alguien que quiere aprender a surfear y se cae, y se cae, y se cae, ¿no? Tengo que arriesgarme y probar y seguir fallando, ¿no? Entonces nosotros como maestros, ¿qué tenemos? Pues poner retos que le permitan a los estudiantes también fallar, ¿no? Como darse cuenta que no siempre va a estar la receta hecha, ¿no? Y parte de la creatividad tiene que ver con eso, con poner retos que tienen que solucionar los estudiantes, no nosotros, ¿no? Después controlar y hacer que funcione, ¿no? Y en ese sentido, la tecnología cada vez nos está brindando herramientas muy interesantes, ¿no? Que le permiten a los estudiantes generar esos insights, como cuando trabajamos en los colegios por proyectos, ¿no? Que es, bueno, venga, nos hicimos una pregunta y vamos a ir al fondo hasta que podamos encontrar la solución a esa pregunta. Pero ¿cómo funciona eso? Ustedes saben que tenemos de 80.000 a 100.000 millones de neuronas, ¿cierto? Y tenemos nuestro hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ¿no? El hemisferio derecho siempre se ha dicho que es el hemisferio de la creatividad porque es donde están todas las, digamos, como todo lo relacionado con el arte, con la escritura, con la expresión, con la comunicación, y el izquierdo es el relacionado con la parte matemática, organizativa y demás. Un poco cuando hablamos de creatividad, en cierta forma tendríamos que fortalecer ambos hemisferios, ¿cierto? Aunque este es el que esté más relacionado con la creatividad, este es el que complementa que eso tenga sentido y que yo pueda organizar las ideas y que salgan avantes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para enseñar esa creatividad? Pues primero, y sobre todo los maestros que están con primera infancia, con primaria, bueno, en general, debemos enseñar cosas que ejerciten la imaginación, ¿no? Cosas que permitan a los estudiantes siempre estar pensando en nuevas ideas, en nuevos retos, ¿sí? Inclusive yo digo, uy, a veces cuando ya somos adultos se nos olvida imaginar, ¿no? Y qué importante eso en estos tiempos para crear nuevas clases, ¿no? Como clases y nos toca ver desde nuestra imaginación qué se nos ocurre, adquirir nuevos conocimientos, cambiar de actitud. La actitud en el tema de la creatividad es fundamental, ¿no? Porque es la que nos permite
ser flexibles, ¿no? Como que ustedes, por ejemplo, hoy yo sé que todos tuvieron una jornada larguísima, estuvieron trabajando y aún así dicen, venga, voy a sacar un ratito y me voy a poner a aprender algo nuevo porque me interesa y quiero dar lo mejor como maestro a mis estudiantes, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Cambiar de contexto, y miren que ahora esto que nos está pasando con la virtualización nos permite eso, ¿no? Nos permite que se conectan, por ejemplo, que los chicos puedan interactuar con niños de otros países, de otras culturas, que se puedan conectar por una videollamada, así como estamos aquí, compartir, ¿no? Amar el fracaso, ¿no? Y creo que ahí tenemos ahí un reto, porque por un lado tenemos el tema de la evaluación, pero por otro lado es importante que los estudiantes no pierdan esa pasión, ¿no? Y ser crítico pues respecto a las situaciones que se van presentando. Y resulta que el pensamiento, digamos, el pensamiento creativo tiene que ver con el pensamiento divergente, el pensamiento lateral, ¿no? Entonces, cada vez que hablamos de la creatividad, son esas actividades que les permiten a los estudiantes enfocarse, digamos, no tanto como generar una estructura, no es como cuando yo le digo, bueno, resuélvame este problema, sino que yo le permito a la mente divagar, por decirlo así, como cuando uno dice hagamos una lluvia de ideas para ver cuál va a ser el proyecto para hoy, o denme todas las ideas que se les ocurra, o pensemos muchas palabras para que escribamos una historia juntos, ¿sí? Entonces, cuando yo incentivo la creatividad es cuando permito que ese pensamiento divergente o lateral, que es fluido, que es original, emerja, ¿no? Y creo que a veces se nos olvida eso por la planificación, ¿no? Como que a veces decimos, listo, necesitamos que esté organizado. Está perfecto, pero debemos dar ese espacio ¿a qué? A generar ese pensamiento divergente para que salga la creatividad de los estudiantes, ¿sí? Si yo no genero esa parte, pues se vuelve muy complejo porque los estudiantes no, es como si yo les dijera, hagamos un cuento ahora, y ustedes como de qué, ¿sí? O sea, como que no, la imaginación y la creatividad no surge de la misma nada. Entonces necesito generar actividades que permitan que eso fluya, ¿no? Y en ese sentido, para los niños, la creatividad genera nuevos aprendizajes, les permite solucionar problemas, como decíamos, les permite generar estrategias de afrontar las situaciones, ¿sí? Tener nuevas formas de expresarse, tener caminos y alternativas, crear formas diferentes de pensar y generar otras relaciones. Entonces, imagínense qué importancia de generar y de enseñar la creatividad y de que nuestras planificaciones estén enriquecidas para fortalecer eso. Y no solo en primera infancia, sino inclusive nosotros, ¿no? Como adultos. ¿Por qué? Porque un niño creativo, ¿cómo es? Pues son niños que tienen gran flexibilidad, son aquellos chicos que tú les dices, venga, vamos a hacer esto, vamos a cambiar de actividad, ahora vamos a trabajar virtualmente, vamos a trabajar, y están abiertos a eso, ¿no? Cuando nosotros hemos perdido esa capacidad de creatividad es cuando se nos pierde esa flexibilidad. También los niños que son creativos, ¿qué características tienen? Que tienen mucha fluidez verbal, ¿no? Que son originales, ¿no? Hasta con las respuestas, y que poseen una gran sensibilidad. Pero todos tenemos la capacidad de ser creativos, es decir, no hay niños creativos y niños que no. El tema es cómo la desarrollamos, ¿no? Cómo a través de las diferentes situaciones, de los diferentes aprendizajes, todos pueden desarrollar esa creatividad. Profe, hoy quiero contarles a todos los que nos acompañan un poquito del profe Julio. El profe Julio está en la triple frontera entre Argentina, entre Paraguay y Brasil. Es una de las zonas más vulnerables que hay hacia el lado de Argentina y está en la provincia de Misiones. Allí tiene un proyecto muy bonito. Bueno, hace un rato hablábamos con el profe, me mencionaba, por ejemplo, que está entre la selva misionera, está con comunidades indígenas, con muchas afectaciones que tenemos todos los países latinoamericanos, como el narcotráfico, como la violencia, como la trata de personas, y que en medio de esto el profe desarrolla todo un proyecto de vida para estos niños y estos estudiantes que pues están viviendo y crecen en este ambiente hostil y un ambiente de pobreza, y un ambiente donde la conectividad es nula, un ambiente donde los servicios, pues los básicos también son algo escasos, pero que de todas maneras no son un impedimento para que el profe Julio desarrolle en ellos
esa creatividad y esa emoción por aprender más. Es lo que nosotros denominamos en Tommy un maestro que inspira. Y yo creo que ya el profe se ganó muchos premios en el mundo por esto. Quiero que nos cuente un poco más acerca de esto, mientras yo comparto imágenes de dónde vive, de dónde está el profe realmente en este momento y con qué comunidades trabaja. Adelante, profe. Nosotros trabajamos en contextos ahora de una pandemia de dengue, no solo de coronavirus. Trabajamos donde hay lepra, sarna, leishmaniasis, dengue, toxoplasmosis, pediculosis, hay mortalidad infantil, y denunciar algunas cosas de las que nosotros vemos a diario también nos ha costado inclusive amenazas de muerte. La educación comunitaria en algunos lados, por cuestiones socioeconómicas y culturales, que tienen que ver con la producción, por ejemplo, del glifosato, los agrotóxicos, la prostitución y el trabajo infantil, hacen que todo lo que nosotros trabajamos, ¿sí?, que es educación en su concepto más integral. Hacemos educación sexual integral, donde no tenemos ya niñas embarazadas ni casadas con adultos. Atención primaria de la salud, en lo que tiene que ver con talleres de formación y prevención de enfermedades transmisibles. Por ejemplo, en las comunidades donde trabajamos no hay caso de dengue, pese a estar en un contexto rodeado de más de 14.000 casos. Entonces es importante ir trabajando esto, y lo más importante que hacemos es formar y generar referentes pares, auxiliares docentes indígenas, y trabajar estrategias de aprendizaje y enseñanza con los papás. Entonces, formar parte a los papás de los procesos terapéuticos y pedagógicos, eso nos permite una secuencia de trabajo, a la que voy a hablar después, metiendo a las radios comunitarias, en el caso de existir, en el caso de que tengan televisiones locales, programas locales, si tienen gente que es referente local, como un almacén, un comercio, en el donde poder dejar los materiales para que los papás, en su andar transeúnte, cuando tienen que ir a hacer compras a la ciudad, puedan retirar los materiales de trabajo, ya sean en el formato libricio, los que hacemos en CD, los que hacemos también, que transmitimos en la modalidad WhatsApp, para que lo tengan algunos referentes que cuando van a las comunidades, utilizando la aplicación Bluetooth, puedan descargar contenido y material didáctico que nosotros creamos. No bajamos de plataforma, porque nosotros tenemos que armar material en guaraní, material en lengua de señas, por ejemplo, si tenemos niños sordos, y también tenemos que contemplar algo que es muy difícil, pero se hace, que son los proyectos pedagógicos individuales, es decir, las características propias del conocimiento que tenemos sobre la realidad de cada niño. Este contacto que nos mantiene, junto con alguna visita esporádica, con los permisos que tenemos y con protocolos de seguridad e higiene, nos permite no solo continuar los procesos educativos en el sentido de los contenidos curriculares y las secuencias de enseñanza, sino también detectar cuestiones como abuso, desnutrición, violencia y trabajo infantil, y actuar en ello. Muy especial. Cecilia, bienvenida a estos talleres del Ministerio de Educación. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Vale. Cecilia nos acompaña desde una de las compañías más representativas en robótica de Latinoamérica. Esta tiene su base principal en Argentina y desde allí exporta tecnología al resto del mundo. Hoy Cecilia, que es nuestra especialista en robótica para primera infancia, para niños de preprimaria y primaria, nos va a estar hablando sobre varios temas muy, muy interesantes. Por ejemplo, hace unos minutos hablábamos con Cecilia y nos daba algunos tips de lo que nos va a contar hoy. No nos adelantó mucho, pero nos decía, por ejemplo, nos hablaba del pensamiento computacional, nos hablaba de algoritmos, programación, y nos hablaba mucho del pensamiento convergente y divergente. ¿Sí estoy bien? Perfecto. Todo eso es lo que vamos a estar abordando durante esta charla y este encuentro. Excelente. Pues mira, te cuento yo, para dejarte ya dar paso, te cuento que nos acompañan todos los maestros, muchos de Guatemala, la mayoría de maestros de Guatemala que han estado con nosotros las últimas semanas asistiendo a estas webinars, donde les entregamos, como hoy tú les vas a entregar, un taller muy, muy aplicado a esta contingencia que estamos viviendo en el mundo, a esta contingencia debido al COVID-19, al aislamiento, a las clases en línea, a las clases ni siquiera en línea, sino remotas para muchos, porque tú sabes que muchos no tenemos internet en muchas partes. Entonces, ya para darte paso,
Bienvenida de nuevo y te dejo ya hablar, voy a poner tu presentación, voy a apagar un poquito mi cámara para que todo ya esté en tus manos. ¿Listo? Bienvenida, Cecilia, y muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Vale. Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Como les decía Fabián, nosotros hoy vamos a estar hablando del pensamiento computacional y qué es, cómo vamos a aplicar esto, qué tiene que ver con la programación, con la robótica y sobre todo cómo les vamos a poder trabajar en casa. Entonces hoy vamos a descubrir juntos qué es, por qué es importante trabajarlo y sobre todo cómo trabajarlo sin conectividad. Todo esto relacionado a la robótica educativa. Y para empezar, le voy a pedir a Fabián que ponga el primer ejercicio. Observemos este primer ejercicio. Hubo un problema y debido al COVID que nos está ocupando a todos a nivel mundial, te pido, Fabián, avanza una más. Ahí estamos, perfecto, muchísimas gracias. Nos dice que debido al COVID-19 se incentivó el uso de la bicicleta en todas las ciudades. Y para saber dónde funciona cada una de las bicicletas, nos dan unas series de normativas. A través de esta figura, nosotros tendríamos que definir cuál de todas las bicicletas cumplirían o no cumplirían con esta normativa. Entonces, a través de un ejercicio vamos a tener que ver cuál sería la normativa correcta. Entonces vamos a tener que ir analizando desde la raíz, que serían las ruedas, qué cuadro podríamos elegir y después de eso, qué manubrio y qué asiento le podríamos poner. Y si seguimos todos estos pasos, observamos que la bicicleta con el B no sería la que cumple la normativa. ¿Por qué? Porque no hay ninguna que tenga manubrio gris y asiento naranja. Veamos otro ejercicio. En este otro ejercicio, le pedimos a través de una consigna que escriban paso a paso cuál es la rutina que hace para lavarse los dientes, por ejemplo. Y que cuando terminen de leerla, cuando terminen de hacerla, la lean en voz alta y digan cuáles son los pasos que estuvieron haciendo para lavarse los dientes. Cuando lo quiere hacer otra persona, se da cuenta que empiezan a faltar pasos y que se olvidaron, por ejemplo, de abrir la canilla, abrir el agua o poner la pasta en determinado lugar. Entonces empieza un proceso de reescritura, de volver a escribir lo que hicimos. Y si nosotros creemos que estos dos ejercicios son totalmente diferentes, en realidad no son tan diferentes, porque ambos, si bien tienen consignas muy diferentes, los dos tienen el objetivo de trabajar el pensamiento computacional. Y entonces, lo que nos vamos a preguntar ahora es, ¿qué es el pensamiento computacional? Y nosotros llamamos pensamiento computacional al proceso de pensamiento humano, es decir, a la manera en la que nosotros pensamos. Pero esta manera en la que nosotros pensamos, en realidad, orientada a la formulación y resolución de problemas. Y que cuando nosotros queremos ver cómo se resuelve ese problema, lo que hacemos es estructurar unos pasos, el paso a paso, que llamamos algoritmo. Entonces, si queremos volver a pensar, el pensamiento computacional es un proceso de pensamiento, es la forma en la que pensamos, que es independiente a la tecnología. Nosotros es la manera en la que pensamos, no importa si es con computadora o sin computadora. Piensen que los dos ejercicios que dimos recién en realidad no tenían computadora. Nosotros le estamos ofreciendo a los chicos una manera en la que resuelvan sus ejercicios y resuelvan el problema. Lo importante es que este pensamiento tiene diferentes bases. Las 5 bases del pensamiento computacional es, por un lado, la descomposición. Es decir, nosotros tenemos un gran problema y lo vamos dividiendo en partes más pequeñas. Por ejemplo, pensemos en un ejercicio concreto. Pensemos, por ejemplo, cuando armamos un rompecabezas.
nosotros descomponemos todas las piezas, vamos viendo cuáles se parecen y a partir de eso vamos uniendo. El gran problema que teníamos con todas las piezas, las fuimos haciendo más chiquititas para resolverlo. Por otro lado, también generalizamos. Buscamos cuáles son los patrones que se repetían. Por ejemplo, asociamos todos los mismos colores porque sabíamos que esas piezas iban a tener algo que ver. Por otro lado, tenemos que hacer un proceso de abstracción. Es decir, ver qué partes se parecen. Esto se parece a un árbol. ¿Será un árbol? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cómo es el árbol. Podemos imaginarlo aunque no lo vemos. Y por otro lado, también tenemos que continuamente estar evaluando. ¿Esto corresponde a lo que queremos hacer o no? ¿Lo podemos mejorar? ¿Corresponde a que cumpla con el objetivo? Y si todo esto se da, nosotros lo que vamos haciendo es generando el paso a paso de la resolución. Y nosotros podemos ir poniendo paso a paso cómo resolver un determinado problema. Y eso es lo que generamos con los algoritmos. El algoritmo lo que logra es hacer el paso a paso para resolver ese problema. Que van más allá, como les decía antes, van más allá de la computadora o no computadora. Porque todo esto lo podemos hacer y se lo podemos mandar para que lo hagan nuestros alumnos sin necesidad de estar usando la computadora. Ahora bien, nos preguntamos, hablamos de algoritmos, hablamos de estructuras, de resolver problemas. ¿Es lo mismo pensamiento computacional que programación? En realidad, si bien tienen una misma base, no es lo mismo. La programación en sí es lo que nosotros ejecutamos con la computadora. El algoritmo es lo que nosotros podemos hacer a veces con un papel, a veces con el cuerpo. Para los más chiquititos les hacemos jugar, por ejemplo, con que vayan hacia un lugar, que se tapen los ojos y escuchar órdenes. Todas estas cuestiones tienen que ver con los algoritmos. Pero cuando nosotros generamos un programa, como por ejemplo Scratch, Rustyblock, con el que vamos a usar nosotros, todos esos hablan de un lenguaje de programación. Y ese lenguaje de programación está dado con la computadora. Y ahí tenemos un montón, millones para explorar y cada uno puede explorar el que más le guste. Lo importante es que nosotros con los chicos podamos generar esta lógica de que se pongan a pensar de cómo resolverían el problema y cómo resolverían ese algoritmo. Y que después eso lo pueden pasar tranquilamente con la computadora a resolver y a mostrar, por ejemplo, crearse su propia calculadora o su propia animación. La programación es el proceso por el cual se diseña, o sea, se hace toda la estructura, se codifica, se escribe el paso a paso y se depura. ¿Qué es depurar? Depurar es encontrar los errores y arreglarlo. ¿Cuántas veces nos pasó de bajarnos un programa o una aplicación con el celular y que nos digan está en beta? ¿Qué significa que está en beta? Significa que está en ese proceso de depuración, en ese proceso de ir encontrándole los errores para mejorarlo. Porque eso es lo bueno. Incentivamos a los chicos a que siempre se puede mejorar. Siempre se puede estar un poquito mejor el programa y la estructura que hayamos hecho nosotros. Siempre podemos mejorarla. Y siempre hay algo que le vamos a poder agregar. Y eso es un poco lo que nos pasa siempre. Que nosotros estamos en el lugar, no, pero pará, podemos arreglarlo por acá. No, pero podemos arreglarlo por acá. Eso es lo que nos permite la programación a través de la depuración. Y esto se incluye dentro del trabajo diario para mejorar el pensamiento computacional, para mejorar justamente la lógica de la abstracción. Pero hasta ahora hablamos de robótica, de programación
y hablamos de pensamiento computacional. Pero ¿qué tiene que ver la robótica, no? ¿Cuál es el aporte? Porque dijimos al principio de todo que ahí vamos a charlar un poquito sobre robótica. La robótica en realidad son 3 patas. La robótica tiene, por un lado, la programación. Es qué instrucciones tiene que ir haciendo algo para ejecutar su problema. Por otro lado, tenemos la mecánica. Toda esa estructura que me va a permitir solucionar algo. Y por otro lado, la electrónica. La electrónica es todo el circuito eléctrico que me permite justamente resolver el problema. Entonces, si volvemos a ver esto, la robótica está compuesta por 3 disciplinas. O sea, esto es muchísimo. Y piensen que gracias a estas 3 disciplinas, todas tienen como una carrera aparte. Y nosotros queremos hacer esas 3 disciplinas en el aula. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar a nivel proyecto. Porque no podríamos estar en una materia sola abarcando todo, porque no nos dan los tiempos. Somos todos docentes y sabemos lo que es el tiempo del aula. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Trabajamos en grupo, nos dividimos las tareas y hagamos un proyecto que solucione algo que nos preocupe. Entonces, de esa manera estamos trabajando el pensamiento computacional, porque vemos cómo resolver el problema, vemos los algoritmos de cómo resolver ese problema, y además nos creamos nosotros esa manera de resolverlo. Lo que nosotros planteamos con el método Rusty es ir un poquito más allá de esos ejercicios cerrados y resolver el paso a paso de un determinado problema, por ejemplo, matemático. Nosotros queremos despertar en los chicos esas ganas de resolver el problema. Eso de decir, yo aporté mi granito de arena, yo hice esto para que esto se solucione. Es que ellos se sientan activos de ese aprendizaje y puedan sentirse capaces de resolver cualquier problema. Los proyectos en realidad nosotros los planteamos como un proceso de encuentro, de comunicación y resolución de problemas. Cada uno de las personas que están en el grupo, nosotros trabajamos en grupo, nunca tratamos de trabajar solos. Y trabajar en grupo no significa presencialmente, ¿eh? A veces podemos mandarnos un mensajito, a veces podemos encontrarnos en algún lugar. Ahora con el COVID, si tenemos suerte, nos mandamos por un WhatsApp, por alguna plataforma, por teléfono. Cada uno va buscando su propia estrategia. Pero lo importante siempre es compartir con un otro. Compartir cómo yo quise llegar a esta solución. Porque aunque creamos que tenemos muchas maneras y muchas personas opinamos lo mismo, en realidad todos pensamos diferentes. La verdad es que existen tantas maneras de resolver las cosas como personas estén involucradas. Entonces, si cada uno de los participantes puede aportar algo a esa creación, entonces eso se enriquece mucho más. De esta manera, nosotros hacemos un intercambio de conocimientos para la resolución de problemas y la toma de decisiones. De esa manera, logramos que se crean más conexiones y a partir de eso se hace un aprendizaje mucho más significativo, mucho más rico. Insisto con esto de que cuando nosotros nos sentimos parte, aprendemos más. Y eso no es porque lo dice Cecilia, ¿eh? Esto está comprobado, es así y lo dice la neuroeducación. En realidad, las conexiones que nosotros hacemos en nuestro cerebro son mucho más fuertes. Hacen como una unión mucho más fuerte cuando nos involucramos. Nosotros cuando trabajamos con nuestro método Rusty, conceptualizamos. Va más allá del programa en sí. Va a pensar y decimos, pará, si nosotros lo llevamos a otra realidad, ¿vale igual? ¿Qué cambios tendríamos que hacerlo? Empezamos a hacer hipótesis, empezamos a ver. Y esto también es como trabajar con el método científico. Es como, uy, ¿qué pasó acá? ¿Me sirve esto? ¿No me sirve? ¿Cómo llegué a esta solución? Y voy para atrás. Y estoy continuamente ejercitando eso. Voy para un lado, voy para el otro. Eso genera, por un lado,
mucho más nivel de abstracción. Cuanto más me abstraigo, más fuertes son las conexiones neuronales. Y por otro lado, nos obliga a tener una mente imaginativa. Nos obliga a estar continuamente pensando algo nuevo, una nueva manera de resolver. Y quizás lo empezamos a compartir y un compañero nos dice, ¿cómo no se me ocurrió esto? Y uno que decía, uy, yo no lo quería decir porque me parecía medio que no correspondía, y dice, y se encuentra que el otro pensaba algo parecido y potencia, y continuamente una idea que era chiquitica empieza a crecer y a hacerse muy grande. Eso es lo lindo de poder abrirnos hacia el otro y poder trabajar con otros. Mantenernos continuamente como estudiantes activos de nuestro propio aprendizaje. Nosotros creamos con bloques, creamos continuamente con la programación. Nuestro método en Rusty tiene, por un lado, la pata de toda la construcción, y toda esa construcción se hace con bloques. Y esos bloques crean nexos, muy bien, Silvia, sí, crea nexos mucho más fuertes. Y estos bloques nos permiten crear a nivel lógico, porque podemos seguir un paso a paso, una estructura de decir, pará, me tengo que concentrar porque esto me tiene que quedar muy igual a esto. Pero por otro lado, va a venir otro chico y nos va a decir, no, pero yo quiero que tenga una rueda acá porque con esa rueda me va a permitir que ande más fuerte o que tenga mayor fuerza con el piso y que mayor fuerza de rozamiento, aunque quizás ni saben que es una fuerza de rozamiento, pero lo ven en la práctica, porque lo practican y lo hacen. Y por otro lado, reflexionamos sobre lo que hicimos. Todo eso me va permitiendo trabajar justamente con estas tres patas. Me va a permitir, en la parte de la reflexión, lo que me va a permitir es hacer foco en lo que aprendí y pensar, ¿para qué me sirvió esto? ¿Lo puedo trasladar a otra parte o no? Nuestras bases de trabajo son básicamente el juego. Nosotros aprendemos jugando. Nosotros cuando jugamos probamos, experimentamos, le ponemos ganas. No sé hace cuánto no juegan ustedes. Yo trato de jugar en general bastante seguido. Me gusta jugar con mis sobrinas, con chicos que tenga cerca, con mis alumnos. Cuando nosotros jugamos, nos permitimos experimentar. Y cuando experimentamos, aprendemos. Yo aprendí, por ejemplo, cómo eran las poleas uniendo piezas, uniendo y viendo cómo relacionaba. No es que en la escuela no me lo habían enseñado. Sí me lo habían enseñado, pero lo había repetido. Y lo había repetido como paso a paso de lo que tenía que ser una polea y cómo tenían que estar los componentes de la polea. Cuando me puse yo a hacer las poleas para crear un sistema, ahí entendí para qué servía. Y eso es lo que me permite el juego. El juego me da también todo lo que tiene que ver con la manipulación de elementos, poder hacer cosas con detalle. Todo eso me lo deja cuando experimento. De este preámbulo, el tema del día de hoy es manejo del estrés durante la contingencia. Hablábamos hace unos minutos, justo antes de ingresar, que cómo poder hablar de un tema como estrés sin antes poder haberlo vivido. Sí, igual si me ayudas, por favor, a cambiarla. Quisiera hacer una reflexión acerca de este webinar, de este taller, y es que cada uno de ustedes en su casa se dé la tarea de poder aperturar, de abrir su mente a poder escuchar la información, pero que también, sobre todo, haga un criterio de todo lo que escucha. Es decir, que no crean todo lo que van a oír, que ustedes, con base en su propia experiencia personal, con base en su contexto, con base en sus habilidades, en sus fortalezas y virtudes, pues vaya determinando qué sí puede funcionar y qué puede ser aplicable en su vida diaria. Insisto, esto solo es una posibilidad más, es una opción más de lo que hoy en día hay, y la invitación es que en conjunto podamos mirar qué hay más allá
acerca de este tema que hoy en día pues está bastante fuerte. Si me pueden ayudar a cambiar la diapositiva, gracias. Quiero hacer este taller práctico. Este tema de la distancia y de la tecnología es bastante interesante. Quisiera que cada uno de ustedes en casa, en donde nos estén escuchando, en Guatemala, en México, en Colombia, se dé la tarea de tomar una libreta, una hoja en blanco que tenga por ahí a un lado. Nosotros acá en México decimos pluma o bolígrafo, lápiz, lapicero, no sé cómo lo conozcan en su región, que tomen un bolígrafo, una hoja en blanco, y que el primer ejercicio es que escriban en esa hoja qué estoy sintiendo. En este momento, ¿qué estoy sintiendo? Tomo la hoja y escribo lo primero que se me venga a la mente y pongo ahí la respuesta. ¿Ok? Ese es el primer ejercicio. Vamos a hacer una serie de ejercicios para que ustedes vayan tratando. Al final voy a tratar de que cada uno nos pueda compartir su experiencia y que nos pueda dar sus comentarios de esta serie de ejercicios. La siguiente, por favor. Primero, inicio con una pregunta. ¿Qué es el estrés y cuál es su causa? Eso es importante definirlo porque seguramente cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene su propia definición de lo que es el estrés y sobre todo cuál es la causa. Sin embargo, quisiera empezar a desmembrar un poco la información, y es que, contrario a lo que mucha gente pudiera llegar a pensar, muchos de nosotros hemos llegado a pensar que el estrés se debe a factores externos, se debe a situaciones externas. Sin embargo, el estrés propiamente es solo un síntoma, es solo el reflejo de emociones que anteceden una serie de pensamientos a los cuales no les he prestado atención por diversas circunstancias. La principal de ellas, personalmente, creo que es por autosuficiencia. Me creo autosuficiente de poder trabajar con esto. Y esta serie de pensamientos se van convirtiendo en emociones a lo largo del tiempo, por un periodo bastante largo, y se desencadena una situación a lo que creo que esa situación es el generador del estrés. Eso es importante identificarlo, reconocerlo, sobre todo tomar responsabilidad sobre eso. Insisto, la invitación es que cada uno de ustedes mire esta información. La propuesta es que esta situación de estrés o esto que creo que está generando el estrés realmente es solo un reflejo de todos los estados emocionales y mentales a los cuales no les he prestado atención. Y ustedes se dirán, ¿por qué sucede esto? Pues porque hoy en día el ser humano está tan ensimismado en distintas actividades que impiden que podamos tomar conciencia de este tipo de situaciones. Por dar un ejemplo, si yo he sido una persona que a lo largo de mi infancia, seguramente hay maestros que trabajan en el nivel primario, en el nivel básico, si hay niños que no se han permitido poder trabajar esta serie de emociones, a la larga van a ser adolescentes con una serie de dolencias y carencias que posteriormente van a ser adultos que con los factores sociales que vivimos, pues van a empezar a desencadenar una serie de características, de síntomas. Dicen, hace un par de semanas yo escuchaba que la enfermedad de nuestros días es la ansiedad. La ansiedad y el estrés son las dos principales enfermedades de nuestro tiempo, de nuestra época. Y aquí sí quisiera dejar bien claro, la base es que el síntoma, la situación, realmente es solo un medio, es un conducto a través del cual yo voy a aprender a reaccionar o a reaccionar ante esa situación o a tomar otro tipo de decisiones. ¿Ok? Si me pueden ayudar, por favor, a cambiarla. ¿Cómo es que funciona la mente? Esto es importante también. Una vez que hemos identificado que el síntoma, que la situación es solo el reflejo, necesito empezar a mirar qué está sucediendo conmigo. Ustedes tienen en sus manos, niños,
pequeños que no tan fácilmente, porque al final no nos han enseñado, desafortunada o afortunadamente no nos han enseñado a generar este tipo de dinámicas. No hemos aprendido a tomar conciencia de cómo estamos, cómo nos sentimos nosotros, cómo nos vivimos nosotros, qué hay dentro de nosotros. Ya lo decía por allá hace ya unos miles de años alguien en la vieja griega, conócete a ti mismo. Esa es una de las características para este proceso, identificar qué está ocurriendo conmigo. Como ustedes pueden visualizar en la imagen, hacemos mucho énfasis. No es el estímulo externo lo que causa, lo que es la causa del estrés propiamente, sino nuestro grado de reactividad ante eso. Es decir, cómo reacciono yo ante esa situación. De qué manera, decimos por acá en México, no sé si en Guatemala, en algún otro país que nos escuchan, utilizan esta misma palabra. Decimos, nos enganchamos con una situación. Yo puedo decir, por ejemplo, en este momento que se me cruzan 3 llamadas de 3 personas, estoy a punto de entrar en vivo a esta transmisión y empiezo a sentir, incluso mi cuerpo empieza a sentir una sensación de ansiedad, de enojo, de querer controlar la situación. El estrés propiamente, como decía, no es el estímulo, no son las llamadas, no es el tiempo que tardé yo en conectarme, no es el no haber mandado una información, sino la capacidad que tengo yo de reaccionar ante esa situación. Eso es lo principal que debemos prestar atención. Ahí ustedes pueden visualizar un poco cómo es que tratamos de hacer una estructura, una breve estructura del funcionamiento de la mente. El primer aspecto es que la mente, y lo ponemos en primera instancia, porque la mente es la generadora de ideas, decimos ideas distorsionadas, pero propiamente también pueden ser creencias, cualquier tipo de idea que mi mente genere va a ser un objetivo, va a ser una posibilidad para desencadenar una serie de situaciones. Posteriormente viene una emoción, que eso es lo que identificamos ya a nivel corporal, la ansiedad, la frustración, la desesperación. Ahí sí quisiera que cada uno de ustedes en casa pudiera identificar en esa hoja, que pudiera escribir con qué emociones me conecto yo ante una situación de estrés, la que sea. Tenemos, no sé, por dar un número, 135 personas, pero son 135 posibilidades para reaccionar al estrés. Habemos algunas personas que reaccionamos de la misma manera, hay otras personas que no lo hacen de esa misma manera. ¿Y con qué propósito se los comento? Para que ustedes también puedan dimensionar un poco el pequeño microespacio, microuniverso que hay en los salones de clase. Un niño, y resalto nuevamente la labor del docente, es magnífica, pero la invitación es que que se vuelvan el observador de lo que está ocurriendo en ese microuniverso, que todas esas personas que están conviviendo en ese momento solo son una posibilidad de un conjunto de ideas que después se convierten en emociones. Entonces, que cada docente, cada profesor identifique con qué emoción yo me conecto ante cualquier situación de estrés. Puede ser incluso la descarga del teléfono, que se nos quede sin batería cuando necesitemos usarlo. Puede ser que se nos haya pasado la hora para tomar un medicamento. Puede ser cualquier tipo de factor. La pregunta es, ¿cómo reacciono yo o qué tipo de emociones tengo yo ante esa situación? Y que lo escriban. Y la última, sí, no sé si ibas a comentar algo o no. Sí, te iba a hacer una pregunta. Cuando hablas de que relacionemos una emoción o que hablemos de una emoción, que la pongamos en un papel, allí en esta hoja que estamos todos llenando, esas emociones se pueden identificar con actividades del día o deben ser solamente emociones. Pues o como tú darías un ejemplo, por ejemplo, tú dijiste, se me descarga el celular y eso me genera una emoción, no sé, de ansiedad, o me genera una emoción de pronto de desespero, de rabia, ¿cierto? ¿Qué ejemplos me puedes dar para eso? Porque yo digo,
por ejemplo, en mi caso personal, las horas del día. A mí las horas del día me causan un estrés estando en mi casa porque yo siento que pasan demasiado rápido, que no me alcanza el día y que de pronto uno hace muchas cosas, pero que a la final no ve los resultados que de pronto uno vería en el día a día, que estaba acostumbrado a ver unos resultados diferentes. Entonces quiero que nos digas, por ejemplo, qué emoción como ejemplo podemos poner allí. Claro, sí, como comentaba y tomando un poco el ejemplo que nos regala Fabián, quisiera tomar esta situación de las horas del día, yo las puedo identificar. Mi reacción ante las horas, ante el tiempo, puede ser una sensación de desesperación, una sensación de frustración, una sensación de enojo, una sensación de inquietud. Incluso nuestro cuerpo puede identificar físicamente cómo se somatiza esa emoción. Empiezo a sudar, la tonalidad de la piel se me empieza a cambiar, empiezo a generar un manoteo, por ejemplo, empiezo a levantar la voz, ¿no? Hay distintas reacciones. El ejercicio al que quería llegar es que cada persona se identifique que puede ser frustración, puede ser enojo, puede ser impotencia, puede ser desesperación, puede ser sufrimiento, inclusive, puede ser apatía. Seguramente también podemos llegar a experimentar culpa, porque, como bien comentaba con el ejemplo Fabián, se me pasan las horas del día y llega un momento del día en donde digo, no hice nada. ¿Qué hice hoy? No decir nada, automáticamente se conecta con un sentimiento de culpa por no haber hecho algo. Entonces, el propósito del ejercicio es que cada persona primero identifique qué estoy sintiendo ante esa situación. Claro. En ese momento, ¿qué estoy experimentando? El ejercicio y lo ideal es que ustedes en el salón de clase, digo, y esto sí quiero ponerlo mucho entre paréntesis y mucho basado en su experiencia, que en la medida de lo posible cada maestro en clase, en unos minutos de clase, 5, 10 minutos por mucho, le pregunten a sus pequeños qué están sintiendo en ese momento y que los niños identifiquen, que tomen una hoja en blanco y que escriban qué estoy sintiendo. Evidentemente, un niño no tiene toda la referencia social que nosotros como adultos tenemos, pero lo importante del ejercicio es que a esa corta edad empiecen a identificar qué está pasando con ellos, porque llegamos a un momento de nuestra vida en donde señalamos al otro y decimos, tú eres el que me genera estrés, cuando no es así, cuando ese otro es solo un reflejo de lo que está ocurriendo. ¿Okay? Voy a tomarte unos minutos acá, Leonardo, para ir solucionando algunas preguntas. Ya retomamos otra vez el hilo, sino que veo que hay muchísimas preguntas y hay unas que me parece que son muy, muy interesantes. Por ejemplo, esta. Nos pregunta la profe Carla González, ¿se puede decir que el estrés es un sentimiento? No, el estrés propiamente es un foco que yo tengo, o sea, la situación de estrés propiamente es la manera en la que yo reacciono ante eso. El estrés no es un sentimiento. Y voy a tratar de desmembrar esta información. ¿Por qué no es un sentimiento? Porque no todos reaccionamos de la misma manera a la misma situación. Es decir, yo en algún momento puedo experimentar, creer que el que se me acabe la pila del celular es el factor de estrés o me está generando estrés el teléfono, pero detrás de esa situación, esa decimos en el consultorio, esa es la máscara, eso es lo que tengo de frente. Detrás de eso hay miedo, impotencia, culpa, frustración, bla, 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 bla. O sea, hay una serie de emociones. El estrés es solo, decimos acá en México, la cereza del pastel. Es lo último que sucede. Ah, ok. Entonces, ahí va otra pregunta, por ejemplo, de la profe María del Socorro. Dice, ¿a qué se debe tener miedo? Y tú lo acabas de contestar. El miedo es como, detrás de lo que hay, todo lo que hay es ese miedo a, es un miedo a que suceda, es un miedo a que no suceda, es un miedo a esas cosas, pero como tal, el estrés es el resultado de.
Claro. no es el inicio. Exacto, es el resultado de, inclusive pudiera decir que el estrés está en medio, si ustedes pueden imaginar una línea, el estrés está, de un lado está el miedo, en medio está el estrés y del otro lado está la ansiedad, ¿no? Entonces, constantemente nuestra mente está brincando de un lado para otro, siento miedo, siento ansiedad, siento miedo, siento ansiedad, siento... Inclusive se dice también en consulta que el estado de depresión es un exceso del pasado. Y voy a vivir una situación, por dar un ejemplo, sé que no les pasa a ustedes, a mí sí me llegaba a pasar, romper con una relación. Y esa relación me puede provocar una serie de emociones. Yo voy a creer que en ese momento voy a creer que la relación es el causante de mi estrés y de mi depresión, pero la depresión es solo el cúmulo de emociones que he ido arrastrando a lo largo de mi vida y que tiene que ver con el pasado. Por eso decía, la depresión es el exceso de pasado y la ansiedad, que es otra de las máscaras del estrés, la ansiedad es el exceso de futuro, es decir, que estoy pensando todo el tiempo en qué va a ocurrir. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué voy a hacer? En ese contexto que nos hablas, hay una pregunta que me parece interesante, pero antes de plantearla acá, para darle un poquito más de contexto, los niños cuando están en la casa y de pronto el niño dice, no quiero hacer la tarea, ¿sí es verdad que el niño sufre de un estrés en el hogar? O sea, en estas condiciones actuales, ¿no? Puede sufrir, todos los niños pueden sufrir, todas las personas pueden sufrir de estrés en algún momento de su vida, pero en la condición actual, diciendo, yo como niño o mi hijo o mi estudiante está en la casa y de pronto la respuesta del papá es, no papá, yo no quiero hacer tareas porque estoy estresado. ¿Eso tiene alguna base, algún fundamento o es simplemente una excusa más? Pues mira, yo dije desde el inicio, esta información es solo una opción. Cada persona debe de darse la tarea como de analizar y revisar su experiencia. Lo que yo he visto en consulta, tengo una sobrina de 7 años que también dice el mismo argumento, y es que realmente no es que la tarea le genere estrés, insisto. Toda esta situación, al final el niño es una esponja de emociones. En este momento los niños están absorbiendo todos. Si en algún momento ese niño llegó a escuchar decir a su papá, el trabajo me genera estrés, el niño automáticamente va a asociar que una situación de esfuerzo extremo es estrés. Pero no es eso, es todo lo que he hecho. Ahora, acá hay otro escenario y es que los niños son grandes maestros, porque un niño no tiene filtros. Un niño cuando está enojado, cuando está alegre, y esa es una de las capacidades que nosotros los adultos, pues malamente hemos perdido, pero ahí es importante que el docente, que el papá en casa, primero antes que todo, y es un ejercicio, o sea, tampoco es que ya de la noche a la mañana se dé este proceso, es un ejercicio, Fabián, es un entrenamiento de la mente, y es que el maestro o el papá primero se dé cuenta de cómo está reaccionando él ante esa situación. Porque, claro. Porque puede decir, sí, estás estresado, pues entonces ahora te voy a dar más para que más te estreses, ¿no? Y eso es un generador de otras características. Pero primero que identifiquemos nosotros como adultos con qué emoción nos estamos conectando ante esa situación, porque esa situación nos está trayendo algo de nosotros que no hemos visto. Esto es la ley de causa y efecto. Segundo, ya una vez que haya tomado conciencia, hay algo que se llama en filosofía, y lo usaba mucho Sócrates, es el proceso de mayéutica, es hacer preguntas a la persona para que esa misma persona encuentre la respuesta. Sí, tienes estrés. ¿Qué te produce estrés? Primero, ¿qué es el estrés para ti? Y entonces el niño empieza a generar esas respuestas para que se dé cuenta de que realmente es algo aprendido, no es que la tarea le genere estrés. Y francamente, a muy pocas personas nos gustó hacer tarea, realmente. O sea, claro. Y aquellos niños que crecimos
en los 90s, pues preferíamos estar en la calle, ¿no? Ahora las cosas han cambiado. Pero... Sí, sí, sí. Sí, es como lo contradictorio del tema. O sea, hay muchos niños y muchos maestros que nos dicen cómo manejo el estrés con mis estudiantes en esta época, en la época en que un castigo para el niño es salga a la calle, vaya juegue fútbol usted, porque el niño está en su consola, en su computador, en su celular, en su tablet, en el televisor, para no ir tan lejos, en el televisor. Entonces ahora sí que están todo el tiempo en la casa, les produce estrés algunas situaciones, pero entonces ya nos dices claro que el estrés no es producido en la mayoría por el volumen de tareas ni por el volumen de actividades que tenga en su casa, sino es un reflejo de, muchas veces es el reflejo de, y ahí veo a esa siguiente pregunta de la profe Luz, que nos dice, ¿es posible crear el estrés sin darnos cuenta? Miren que lo acabas de decir, yo creo que es la causa número 1, podríamos decir. Sí, inclusive, de hecho, un poco más adelante en la lámina que amablemente nos haces favor de compartir, yo ahí les pongo cómo es que está estructurada un poco la mente, y contestando un poco la pregunta es sí. Si me ayudas a darle hacia adelante, no sé, claro. si recuerdo, creo que es el ejercicio. No, ahí está. Acá identificamos que hay 2 formas de evaluaciones, hay 2 evaluaciones de nuestra mente. Por un lado hay un sistema de pensamiento de miedo que se manifiesta, y es contestando la pregunta, a través del control, del miedo, de la angustia, el ataque, la frustración, ansiedad y el enojo. Y por otro lado hay un sistema de pensamiento de amor, acá lo pusimos como el amor, no el amor romántico, sino el amor como esencia, en donde el pensamiento es de entrega, de paz, de paciencia, alegría y felicidad. Y yo por ahí ponía una nota, y es que una mente sin entrenar no puede lograr nada. Es decir, mientras yo no me haga una serie de ejercicios, un propósito de ir entrenando mi mente al desaprendizaje, y evidentemente a los niños que están en ese proceso de crecimiento, voy a creer que las causas de mi estrés tienen que ver con algo que está afuera y no propiamente. Inclusive yo creía que no, o sea, no lo que está afuera es lo que me genera estrés, sino toda esa serie de emociones, como comentaba, toda esa forma de pensar que no he visto y a la cual no le he prestado atención durante muchísimo tiempo. Incluso yo he escuchado en consulta casos de personas que a los 80 años han dicho, creo que las cosas como las hacía no eran las correctas. Y eso es un despertar súper, súper grande. Pero una buena reflexión. A lo que quiero llegar es que si nosotros en este momento, gracias a la tecnología, gracias a los distintos medios, a las herramientas que ustedes les hacen llegar a los docentes, si todo esto está creciendo, ¿cuánto más no podemos hacer por nosotros mismos, por nuestra propia mente? Porque al final nuestra mente es la que nos genera, la que hace que desarrollemos todo ese tipo de clases y habilidades. Bueno, retomando el tema, el profe venía de como todos los profes que hoy están con nosotros, venían de su escuela, de su colegio, dictando clase dentro del aula, fuera del aula, pero en espacios donde podíamos compartir entre todos. Pasa esta pandemia y nos adelanta 5 años en el futuro, donde todos teníamos que estar ya conectados en internet, y nos trae el futuro a la vida actual. Nos enfrenta a un reto muy grande, que lo que queremos exaltar aquí es cómo usted, profe Denis, ha enfrentado este reto, pese a la carencia de una señal, como usted lo dice, de Wi-Fi en su casa, pese a que nos tocó pegar ese salto, o nos tocó dar ese salto a 5 años en el futuro, y que usted nos ha mostrado que Facebook es una de las herramientas que usted usa. También usa Zoom para conectar a sus estudiantes. Voy a mostrar la tercera herramienta para que usted nos explique un poco, y es la que lo trajo acá a este escenario, que es la que hemos hablado siempre, Tommy Digital. Voy a ir aquí a favoritos, porque yo guardé su clase en mis favoritos, estoy en mi usuario, pero pues cualquiera de ustedes, profe, puede buscar la clase del profe Denis dentro de la plataforma Tommy.digital y puede tener acceso a ella. Cuéntenos un poco de esta clase. ¿Qué quería usted o qué quiere usted con esta clase con sus estudiantes? ¿Cuál es el objetivo?
De acuerdo. Sí, dentro del video que planteo en esta clase, ustedes pueden tener acceso a un video que ahí está en YouTube, está de forma pública. Sí. Explico que dentro del texto de matemáticas que cuentan ya los estudiantes, se presenta el tema del ábaco maya. El ábaco maya es un instrumento que se ha desarrollado por un guatemalteco, Domingo Yoscón fue el que desarrolló este ábaco maya, y dentro del texto lo plantean para poder utilizarlo en los 3 grados. Entonces mi objetivo es poder utilizar este ábaco con los estudiantes. Incluso en marzo, con los estudiantes de primero básico, desarrollamos ese ábaco, ellos crearon su ábaco y empezamos a utilizar el ábaco. Lastimosamente por todo esto ya no logramos hacer operaciones en el ábaco, pero sí logramos llegar a la fase de representar cantidades numéricas en el ábaco. Y justamente eso es lo que presento en esta clase. Poder compartir con otros estudiantes y otros compañeros docentes de qué forma representar estas cantidades dentro del ábaco maya. Y lo combiné con el soroban porque es otro ábaco, que dentro del video también explico que el ábaco maya es de sistema vigesimal y el soroban es de sistema decimal. Pero la idea es que los estudiantes puedan conocer estos instrumentos para poder hacer cálculos efectivos y rápidos. Entonces, trato yo de representar en esta clase todas estas cantidades, que los estudiantes participen y puedan desarrollar esta habilidad del uso del ábaco y del soroban. Y pues en las fotos que usted compartía hace un momento, ahí mostraba cómo crear el ábaco. Se puede crear con instrumentos o con objetos que se encuentran dentro de la casa. Se usa hilo de albañil, le conocemos acá en Guatemala. Algunas cuentas que no necesariamente tienen que ser compradas, pueden ser de artesanías con las que ya cuenten los estudiantes y desarmarlas, porque eso es lo que han hecho algunos, desarmar algunas artesanías y convertirlas en ábaco. Entonces, esa es la clase que yo presenté. Me enfoqué en el ábaco maya por ser un instrumento desarrollado por un guatemalteco y porque queremos fomentar el uso de este instrumento acá en los establecimientos de Guatemala y que otros países lo puedan conocer y lo puedan utilizar. Profe, el tema es extremadamente, por lo menos para mí, novedoso. No conozco el ábaco maya, pero se ve supremamente interesante. Quiero que nos cuente, ¿usted ya ha compartido esta clase con sus estudiantes? Sí, con los estudiantes hasta el momento, como le digo, lo he desarrollado de forma presencial. Sí. Cuando cada uno de ellos tenía su ábaco y pues ellos lo fabricaron y llegamos hasta la representación de números. Ahora con la plataforma de TommyPlay no he logrado compartirlo con todos, como le digo, porque no todos cuentan con el celular, ya lo decía el profesor hace un momento, no todos cuentan con acceso a internet, entonces no hemos logrado llegar al 100% de estudiantes, pero ya hemos hecho la prueba con algunos, donde ellos puedan ver primero el video y poder realizar después las actividades. Entonces el objetivo es llegar a todos. Claro, perfecto. O sea, volviendo al tema. Usted hizo esta clase, nos ha mostrado varias herramientas hoy. Nos ha mostrado la herramienta de Facebook, nos ha mostrado la herramienta presencial, nos ha mostrado la herramienta de Zoom que la usa y nos ha mostrado que también usa la herramienta de Tommy Digital. ¿Cómo le pareció usar todas las herramientas y qué dificultades ha encontrado usted en cada una de ellas? De acuerdo. Sí, regresando a Zoom, sí. Algún compañero mencionaba que era mejor Google Meet. Y es cierto para las conferencias. Pues, sin embargo, Zoom brinda una ventaja que es la de rayar pantalla. Le llamo yo a los estudiantes. Ellos pueden rayar pantalla. Y otra plataforma pues que yo conozca no lo permite. Y la limitante en Zoom es que a cada 40 minutos tenemos que estar saliendo y entrando, pero es parte de lo que hemos aprendido. Esa es una de las limitantes con las que contamos. Con WhatsApp la limitante es la cantidad de videos que podemos mandar, el peso del video. Nos toca convertirlo a una calidad menor para poder enviarla. Y ya en las clases, el uso de internet es el que nos ha limitado. Cuando estábamos en clases, pues no contábamos con ese internet. Y justamente en los jueves que he terminado la clase con mis estudiantes, al ver los videos de ustedes y ver la TommyPlay de cómo, solamente he visto videos y algunos tutoriales, de cómo es posible conectar varios celulares sin necesidad de internet. Entonces, esa herramienta es la que yo he estado, pues justamente un instrumento así es lo que nos hace falta a todos los maestros en las diferentes escuelas. Poder conectar dispositivos sin necesidad de internet y que todos puedan interactuar, pues yo creo que sería un gran proyecto que todos contáramos con este instrumento
y poder trabajarlo en las aulas, ¿verdad? Súper. Pues por eso lanzamos este concurso para nosotros no podemos regalarle a todos el dispositivo, lo que sí podemos es invitarlos a que usen la plataforma. Por allí nos preguntaban que cuánto costaba ingresar a Tomi Digital. Profe, ¿usted cuánto pagó por ingresar a Tomi Digital? Pues no, era realmente gratuito. Yo hice las pruebas y vi que todo era gratuito y pues no es tan complejo, es muy amigable la plataforma, cómo desarrollar preguntas, subir imágenes, es muy amigable para poder trabajarlo en cualquier grado y en cualquier tema. Excelente. Entonces la invitación es a todos los profes a que hagan sus clases. Nosotros lanzamos estos concursos para entregar dispositivos, que eso sí no los podemos obsequiar, pero que a todos, pero que en estos concursos lo que hacemos es entregarles a los ganadores de los concursos dispositivos como el que el profe participó y se ganó, que es un Tomi Play, que le llegará a la puerta de su casa por haber mostrado esta clase tan interesante y por no solamente esta clase, sino por haber mostrado que sí se puede pasar de lo presencial a lo, no digo virtual 100%, pero sí a lo remoto, que ya vamos a ver un poco más de lo remoto, que no todo es por internet, sino que también usamos herramientas como WhatsApp, que también usamos herramientas impresas, que los textos que el ministerio tiene disponible para ustedes los han usado. También conversábamos de los textos virtuales que hay en repositorios de la página del ministerio. ¿Usted ha visto esos textos, profe? Sí, los textos se encuentran en la página del ministerio. Los estudiantes, bueno, lastimosamente no todos lo cuentan de forma física porque no pudo llegar a todos los estudiantes, pero sí en digital se encuentra en la página del ministerio. Ok, y que usted usa estos textos para seguir dando sus clases de manera remota, no solo por Facebook, no solo por Zoom, no solo por Tomi Digital, no solo por internet, sino que también lo hace algunas cosas como talleres presenciales o semipresenciales, podríamos decirle que es con impresos. Exacto, sí, el libro lo venimos usando desde el año pasado y pues ahora se les notifica a los estudiantes qué páginas poder trabajar y con base a un video de respaldo, un video de WhatsApp que los respalda para poder realizar los ejercicios. Entonces, pues en ese proyecto estamos, de poder seguir mandando más videos y poder ir avanzando en el uso del texto. Perfecto. Bueno, miren, el profe Denis es uno de los profes invitados que tenemos hoy, que nos acaba de mostrar que la barrera de la contingencia, que la barrera tecnológica, que la barrera generacional, que la brecha digital es algo que podemos superar. Profe, ¿usted qué les dice a sus compañeros que nos están viendo hoy? A 715 maestros que están conectados hoy con nosotros, ¿qué nos dice, qué les puede decir usted? ¿Qué recomendación les da? Pues compañeros docentes, yo creo que estamos de varios sectores, público, privado, por cooperativa. Acá en Guatemala tenemos esas 3 modalidades y algunas otras. Pues motivarlos a que todos podamos buscar nuevas plataformas y nuevos mecanismos para poder llegar a los estudiantes. Lastimosamente, no todos cuentan con internet, me he dado cuenta de eso, y acá en Guatemala es muy limitado el acceso al internet. Y pues motivarlos a usar las plataformas y coordinarnos con otros compañeros y ver de qué otra forma podemos llegar de forma física a los estudiantes y poder no dejar que estos conocimientos queden estancados, buscar la forma de poder seguir generando conocimientos y humanizarnos todos como docentes y estudiantes. Así es. Esa sería la idea. Así es, profe. De verdad que mi admiración completa, las más sinceras felicitaciones en nombre de Tomi, y créame que lo vamos a seguir apoyando en todo lo que usted necesite para que más niños se vean beneficiados con todo lo que usted hace, con toda su labor que es realmente pues, es excepcional. Y que no solamente es usted, sé que tenemos aquí 734 ya conectados que hacen exactamente lo mismo que usted y que buscan todo el tiempo llegar a sus estudiantes con lo que tienen, con lo que puedan. Y por eso ese es el sentido de estos talleres. Por eso es que el Ministerio de Educación ha querido siempre llevarles esos talleres a ustedes para que vean que de pronto hay más herramientas de manera gratuita, hay herramientas que ustedes pueden usar, hay soporte en nosotros, en ellos y en muchas de las herramientas o invitados que hemos traído como robótica, como el invitado de la semana pasada que fue algo totalmente diferente, que fue el manejo del estrés.
que era algo que no lo veíamos así, pero que es muy real, o también los que hemos traído de creatividad. Hemos querido traer todos estos invitados porque el ministerio le interesa que ustedes también tengan más oportunidades y puedan seguir formándose en nuevas estrategias para llegar a los estudiantes que no solamente se basen en el Internet. Profe, mil y mil gracias por acompañarnos hoy. De verdad que solo me cabe resaltar su actividad y decirle a los profes que están ahí conectados que lo sigan en Facebook para hacerlo. Pero usted llegó un paso más allá, ¿cierto? Creó una clase que la voy a mostrar en este momento, una clase que le permite generar un link o una liga, como lo quieran. ¿Cómo le dicen allá, profe? ¿Link o liga? Un link. Un link. Puede generar un link y compartirlo con sus estudiantes. De hecho, ya está compartido en el WhatsApp. Sergio nos hizo el favor de compartir la clase de la profe, perdón, en el WhatsApp, no, sino en el chat de este video, tanto en Facebook como en YouTube. Ya todos tienen el link de la clase de la profe. La clase se llama Cachiquel Lección 1, Repaso y Lección 3, quinto de primaria. Así es, ¿cierto? Así es. Sí, como les decía, nosotros, por ejemplo, en mi caso, mis alumnos tienen el libro de comunicación y lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y naturales. Pero otros compañeros no tienen porque no nos han llegado a todos los libros, pero en el caso de Cachiquel, ellos no tienen un libro, no tienen algo que les ayude en la casa, entonces esta herramienta me sirvió mucho porque pude hacerles a ellos videos, pude hacerles a ellos, darles la información por medio de Tommy, y luego pudimos hacer un repaso de la clase y ellos emocionados mandándome cuántas habían sacado buenas, cuántas habían sacado malas. Una señora me decía, yo le quiero ayudar a mi niña, pero no puedo y me siento mal. Y yo le decía, no se preocupe, estamos aprendiendo a utilizarlo ahorita, entonces después nos vamos a adaptar a esto porque vamos a seguir utilizándolo. Sí, eso es una realidad que ya nos toca afrontarla y seguir adelante. Así es. Veo aquí, profe, que usted usó muchas herramientas. Por ejemplo, veo que aquí dice, buenas tardes, en Cachiquel se dice, y aquí podemos ver la respuesta, pero cuando usted envía este link a sus estudiantes, ellos lo resuelven, que fue el video que vimos en el inicio, resuelven la actividad y después de que la tienen, se la envían el pantallazo de cuánto sacaron. Sí, así es. Yo les pedí que por favor, con la ayuda de sus papás, se metieran al link y que al finalizar la actividad les iba a salir un punteo de cuántas buenas, cuántas no buenas habían sacado y que eso le tomaran captura de pantalla y me lo mandaran. No les voy a poner punteo por eso, porque ya ellos tienen su nota del segundo bloque por todo el trabajo que me han mandado, pero es para que ellos vayan aprendiendo a utilizar esto y para que se motiven, para que se den cuenta de que nosotros también como maestros nos estamos buscando las formas de llegar a ellos y hacerles sus clases más bonitas. Realmente es una clase increíble. Quiero también contarles a todos los profes que nos están viendo que estas imágenes que ustedes ven aquí, donde dice, perdón si la pronunciación no está correcta, profe, pero dice, por ejemplo, Catel. ¿Sí se dice Catel? Sí, Catel. Catel es sal o salir. Sí, sal del verbo salir. Así es. Sal del verbo salir. Sí. Estas imágenes, ¿las hizo quién, profe? Esas las hice yo. La clase, yo he buscado formas. Yo no soy experta en Cachiquel, estoy aprendiendo junto con mis niños, pero encontré en Facebook a un maestro que se llama Jorge Anselmo Ishotop. Él tiene videos donde enseña a dar Cachiquel. Yo me meto a esos videos y les hago un video más pequeño a mis niños porque no les puedo mandar el de él, que es como de media hora, entonces yo hago más pequeños. Aprendo yo y aprenden mis niños también. Vamos iguales, por decirlo así. Entonces ahí vamos aprendiendo juntos, porque este es un nuevo reto para los maestros que somos de Guatemala.
hasta el año pasado nosotros no dábamos una lengua maya, sino que ya era opcional, pero ahora la tenemos que dar, entonces no podemos dar algo que no sabemos. Entonces, por eso yo me meto a aprender y luego les enseño a mis niños. Y les pido disculpas porque les digo, si en algún momento yo digo mal una palabra, discúlpenme, yo voy a buscar la forma de aprender a decirla bien y se las voy a enseñar bien a ustedes. Excelente. Aquí veo, por ejemplo, a un profe. Dice, no sé cómo leerlo, de verdad, no sé si es Gabucha Colocha. Gabucha Colocha. Okay. Así es. ¿Recibiste diplomado de NALEP? Así es el diplomado que sacamos el año pasado. En ese diplomado conocimos a muchos maestros de Guatemala Oriente, que fue a los que nos enviaron a este diplomado. Me imagino que ahí tal vez nos conocimos. De pronto, mire, ya tiene seguidores, profe, aquí hasta en las redes sociales, no se ha dado cuenta. Quiero resaltar aquí, profe, que todos los profes que estamos aquí hoy conectados pueden entrar a la plataforma, pueden hacer su clase. Aquí dice copiar enlace de repaso. Donde dice copiar enlace de repaso es el enlace que ustedes copian y lo envían por WhatsApp. ¿Me corriges si no es así, profe? Sí, así es. Yo terminé de hacer el bosquejo de mi clase. Cuando terminé, me fui ahí a copiar el enlace y luego se lo envié. Primero se lo envié a dos de mis amigas, de mis compañeras de escuela, para que ellas me dijeran si funcionaba o no. De ahí se los envié a mis niños y fue de la forma en que ellos trabajaron. Pero es esta forma, o sea, ¿cómo hice yo mi clase? Yo empecé con estos talleres de Tommy en el 4 y el 5. Y luego ustedes nos enviaron desde el 1 hasta el 5, entonces yo me metí a verlos y me animé a hacer la clase. Mira, profe, usted vio las clases después que dio los talleres y con los solos videos usted pudo crear una clase. Así es, yo vi el taller 1 donde Sergio enseña cómo realizar una clase, entonces me metí a ver si podía, aunque algunas opciones no me las daba, me comuniqué por mail, por correo con Sergio y él me ayudó y así fue como hice mi clase y eso hizo que hoy esté con ustedes. Yo también quiero mostrarles acá a todos los que nos están viendo algo que me impactó mucho y es que nos compartió la profe. Voy a tomarme aquí 3 segundos para abrirlo, porque tengo un archivo que nos envió de rompecabezas, ¿cierto? Así es. Dice, estos recursos, profe, con su venia y con su permiso, los vamos a compartir a todos los profes que están inscritos a estos talleres. Claro que sí. Son recursos que son supremamente valiosos. Todos esos son hechos por usted, todos esos son hechos para aprender un lenguaje, una segunda lengua, que es una lengua autóctona y que realmente no es fácil de hacerlo, pero por ejemplo, miren, pasa adelante, entra, Katok. Así es. Entonces, por eso les decía que cuando yo vi este material, yo dije, definitivamente, con esto podemos aprender cachiquel, así sea lo básico. Y ya después, cuando yo vaya a Guatemala, puedo hacer una especialización en cachiquel con la profe Marta. No, la vamos a hacer con alguien más porque yo no soy experta, pero estamos aprendiendo juntos. Claro que sí. Pues, profe, no, miren, realmente aquí solamente tengo muy buenos comentarios para la profe por todo lo que está haciendo, por todo lo que se ve que está haciendo, por todo lo que ha llevado a sus niños, por todo lo que le está aportando a la educación en Guatemala y realmente en Latinoamérica, porque todas estas ideas son replicables en cualquier punto de Latinoamérica. Cuéntenos, profe, usted cuánto tuvo que pagar por entrar a la plataforma, por trabajar en ella y por crear estas clases. No tuve que pagar, la plataforma entramos de forma gratuita, nos lo decían en los talleres en los que hemos estado, que podemos utilizarla de forma gratuita y que le saquemos el mayor provecho que se pueda. Todo tuyo los micrófonos,
y te escuchamos. Muy atentos a lo que nos vas a enseñar hoy. Primero, antes que nada, agradecer a todos los maestros que hoy en día están haciendo una labor súper importante, abrir las puertas de su casa, la intimidad de su casa, para que los chicos pues puedan estar viendo sus clases. Yo he visto cantidad de fotos impresionantes de cómo los maestros hoy en día amarran sus teléfonos, se conectan ahí y están haciendo una excelente labor. Entonces, realmente felicitaciones a todos aquellos maestros que están dando la milla extra. Sé que la mayoría estamos trabajando mucho más, pero la pasión y el amor, esta profesión de docente es una profesión de amor y hoy en día lo estamos reflejando. Vamos por la industria 4.0. Esta industria hoy en día pues pretende en algún momento que la robótica haga un auge muy fuerte en toda la industria. Podemos ver que ahora existen robots que ensamblan las partes de un vehículo. Ya una persona como tal no es tan necesaria porque están siendo en algún momento reemplazados por las máquinas. Lo único que hoy en día pues tenemos que estar trabajando en relación a cómo tener los chicos robótica desde el salón de clase, que ellos creen desde el salón de clase. Nosotros tenemos una plataforma web que es la que se está mostrando actualmente en la pantalla, donde los chicos pueden acceder a poder ver los videos y libros digitales de una manera para poder trabajar diferentes experimentos con materiales de casa, etcétera, y poder trabajar también el material desde casa. Tenemos actualmente el servicio de informática y pues también tenemos el servicio de robótica. Entonces vamos a empatarnos un poquito acerca del servicio de robótica como tal. Tenemos de los niveles de preprimaria, primaria, secundaria, hasta el nivel de cualquier diversificado. Cuando hablamos de una robótica pedagógica, es la actividad de concepción, de crear, de poner en funcionamiento con objetos tecnológicos fines pedagógicos, es decir, que los chicos desde la clase estén creando objetos tecnológicos, pero a la vez nosotros estamos evaluando con una manera pedagógica todo lo que están trabajando ellos día con día. Trabajamos la robótica en 3 fases y nuestro programa permite llegar la primera fase a cualquier parte de Guatemala, ya que la primera fase no requiere de poder trabajar con electricidad. La parte ¿Qué es de lo que vamos a ver hoy? Sí, lo vamos a trabajar con el material Kinex y también lo vamos a trabajar con materiales reciclados. Luego pues avanzamos con la parte de electrónica y una siguiente fase con la parte de la programación. ¿Sí voy bien? Sí, ok. La robótica como tal aplica que podamos hacer una integración curricular. Es decir, que no es solo robótica un arte o un área que está aislada de todas las demás. Es una integración curricular. Ahí los chicos trabajan matemática, trabajan física, trabajan estadística, artes, contabilidad, historia, lenguaje. Ellos a través de la robótica, las ciencias exactas llegan a tener un sabor muy interesante. Hoy en día, algunos de mi generación están con la parte de matemática y física, les da un poquito como que miedo y no les gusta, y poco a poco las carreras de la industria como ingeniería están desapareciendo. Lo que nosotros queremos es eso, volver a renacerlo. O sea que con la robótica lo que vamos a ver hoy es cómo podemos llegar a todas las áreas, cómo a través de la robótica podemos estar o podemos impactar transversalmente, no solamente el área que todo el mundo dice, hay una materia que se llama robótica y entonces le dictamos una materia robótica a los niños, sino no, a través de la robótica debemos llegar a áreas de matemáticas, física, estadística, artes, contabilidad, historia, lenguaje, o sea, a todas tenemos o podemos. Es correcto, es una integración curricular. La robótica no es solo una electrónica como tal, es una integración curricular y nuestro programa lo tiene. O sea, vas a encontrar en algún momento lecciones que te dicen, la historia de matemática. Por ejemplo, tenemos un armado muy interesante que a mí siempre me encanta, es el teorema de Pitágoras. Cuando yo lo vi, dije, ok, ya entendí lo que en algún momento había visto en contexto cuando estudiaba en el colegio.
ven también la parte de la historia. Por ejemplo, hoy vamos a trabajar una catapulta y los chicos entienden en algún momento de que antes en la historia cómo era que llegaban y luchaban y la manera en que ellos venían y trabajaban con ese tipo de herramientas. Al momento de que ellos puedan manipular todas estas herramientas, es de que ellos pueden venir y integrar toda la currícula con la parte de la robótica. Ok, perfecto. Cuando nosotros estamos trabajando la parte de robótica, creemos que los alumnos tienen que desarrollar estas competencias. Ellos van a crear, van a evaluar, van a analizar, van a aplicar, van a comprender y van a liderar. Cuando ellos hacen un armado como tal, no es solo de que quede el armado así y ahí queda. Ellos tienen que evaluar. Y si no funcionó, venir y decir, oye, ¿por qué no funcionó? A veces como maestros en algún momento no les enseñamos que los chicos también pueden perder en la vida. Y cuando se topan en la realidad y pierden o los llegan a despedir, es así como que el shock inmenso. Nosotros queremos que incluso la parte de la clase de robótica, cuando algo no funciona, no frustrarme, ver por qué no funcionó y darle la solución. Analizamos, lo aplicamos, lo comprendemos y hay muchos chicos que estas áreas les fascinan, les encanta y empiezan a liderar. Niños que son muy calladitos en matemática o en otras áreas o en inglés, de repente en la clase de robótica les fascina y empiezan a liderar. Entonces, todas estas competencias hay que desarrollarlas en robótica y en el resto de las áreas como tal. Y ya la cámara es tuya, decides qué hacer con ella. Genial. Bueno, me das acceso a la pantalla y me colocas a mí un ladito pequeño para que ellos puedan ver. Perfecto, gracias. Listo. Muy bien. ¿Sí? ¿Ven la pantalla? ¿Ven? Perfectamente. Perfecto. Bueno, comencemos. Como les comentaba, hoy vamos a desarrollar un taller práctico y básicamente vamos a hablar del desarrollo de habilidades STEM en educación preescolar con la ayuda, con el apoyo de la realidad aumentada, que ya vamos a ver qué es en la práctica, ¿sí? Como es un taller práctico, ¿cierto? Bueno, mi nombre es Antonio de Rocha, como les comenté, soy director educativo de PlayQ, soy especialista en tecnología educativa y educación virtual. Y bueno, vamos a empezar, voy a pedirles que mientras estemos conversando, los que puedan, descarguen la aplicación de PlayQ, ¿sí? Ahí en pantalla está. Dependiendo si ustedes tienen iOS o Android, dependiendo cómo lo hagan, indistintamente, pueden descargarlo de nuestra página. Lo instalan en sus celulares mientras vamos conversando, ¿les parece? Es muy fácil de instalar, como cualquier otra aplicación. Entran al App Store o al Play Store y allí colocan PlayQ, P-L-E-I-Q, como dice allí el loguito, y descargan la aplicación, ¿vale? Y al final, bueno, pues eso va a ser parte del taller, ¿vale? Y después los voy a invitar al final a que descarguen este cuadernillo, pero no lo vamos a hacer ahora, ¿sí? Ahorita descarguen la aplicación e instálenla en sus celulares. O en sus dispositivos, tablet o celulares. El que vamos a aprender hoy, básicamente, el uso de la realidad aumentada en la edad preescolar y el desarrollo de habilidades STEM a través de la realidad aumentada. Esos son los dos objetivos que nos planteamos hoy. En este contexto, bueno, como ustedes bien saben, las actuales generaciones han cambiado su manera de aprender, su manera de jugar y han perdido interés por la educación tradicional. No significa esto que muchos procesos de la educación tradicional sean negativos, sean malos, solo que cambió la realidad. Cambió la realidad y es difícil que la escuela vuelva a ese estadio de hace, digamos, unos 4 o 3 meses atrás. Ahora estamos en la llamada posescuela. Es una escuela, la escuela tradicional está en plena transición a lo que se llama la hiperescuela, que es una escuela conectada, una escuela que me permite hacer seguimiento al aprendizaje en tiempo real, me permite monitorear en tiempo real los procesos simultáneos de todos mis estudiantes,
y adicionalmente me permite emitir en tiempo real información, datos, lo que se llama evidencia educativa, ¿no? Y tomar acciones en función a esa evidencia educativa. Y eso es lo que nos permiten las actuales tecnologías emergentes, bien sea el aprendizaje adaptativo, el adaptive learning, como le llaman, el blockchain, que está muy vinculado a la parte de seguridad de los sistemas y los procesos de interacción digital, etcétera. Y muchas otras tecnologías que eso nos puede llevar a otro taller para conversar. Pero hoy nos vamos a enfocar en una de ellas, que es la realidad aumentada. ¿Y qué es la realidad aumentada? Básicamente la realidad aumentada es colocar capas de información en el mundo real, ¿sí? Este es el concepto más, yo diría, más lindo al que he escuchado, ¿verdad? Hay conceptos mucho más elaborados, mucho más científicos, que digamos, pero es colocar capas, enriquecer el mundo que nos rodea. Es colocar capas de información relevantes al mundo físico que está a nuestro alrededor. Bien, hasta ahí me siguen. Y esto es un ejemplo de ellos. Por ejemplo, yo puedo coexistir hoy día, como les comentaba Fabián hace rato, yo puedo coexistir con elementos digitales en mi entorno físico. Ese perrito que está ahí es nuestra mascota, se llama Oreo, y Oreo convive con ese compañero digital que anda por acá. Él está aquí, él vive aquí con nosotros, y nosotros lo vemos cuando con nuestro dispositivo lo buscamos en la casa y tenemos que limpiar porque él hace su pupucito y se hace sus necesidades en la casa y hay que recogerla, y además hay que darle cariño también. ¿Y cómo le damos cariño? Eso lo vamos a ver más adelante, pero básicamente es aprendiendo. Los niños tienen que ir a aprender para darle cariño a esa mascota. Básicamente creamos un ecosistema basado o una economía basada en las emociones y en el aprendizaje, ¿no? Ese es como uno de los recursos también que hemos desarrollado que tiene un componente de realidad aumentada. Entonces, hasta ahora, la realidad aumentada va a ser la tecnología clave y yo diría ya, bueno, dice futuro inmediato, pero es ya, que es la tecnología más compatible, la tecnología que más aporte da a la educación en estas edades, en la edad temprana. Porque recuerden que hoy vamos a hablar de procesos de desarrollo de habilidades STEM durante la edad preescolar, apoyados en la realidad aumentada, que es esta tecnología que nos permite colocar capas de información sobre el mundo que les rodea. Pero es importante que podamos diferenciar entre la realidad aumentada y la realidad virtual, porque muchas personas se confunden, y es normal que las personas se confundan todavía en este concepto, porque son muy novedosos, pero no son son novedosos, pero son conceptos que ya tienen más de 20 años desarrollándose. Y, por ejemplo, la realidad aumentada, como ven acá, en mi caso a la izquierda, es una tecnología que me permite desarrollar experiencias interactivas sin desconectarme del entorno real del niño. Y al otro lado, al lado derecho, tengo la realidad virtual, que es una tecnología que no es recomendada para la educación preescolar. Y fíjense, se van a encontrar con imágenes como esta, mostrando niños en edad preescolar con gafas de realidad virtual realizando actividades. Y eso está vetado por completo y tiene implicaciones muy importantes desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista fisiológico y pedagógico también. En estas edades y hasta después de los 12 años es que se recomienda utilizar estas gafas. Por eso cuando ustedes vean, es importante este taller, un taller práctico, cuando ustedes vean que a alguien le haga un ofrecimiento de alguna tecnología de realidad virtual para educación preescolar, ahí deben sonar las alarmas. La Asociación Americana de Pediatría habla de esto también, y muchos especialistas en el tema han hablado sobre este aspecto, porque la realidad virtual en esta edad preescolar no es recomendable porque desconecta al niño de su realidad, de su entorno real. Y la tecnología más amigable y más natural dentro del proceso de aprendizaje es la realidad aumentada, porque lo que hace es reconectar al niño con su entorno y agregarle valor. ¿Sí? Bien, hasta aquí estamos claros. Hay una gran diferencia entre la realidad aumentada y la realidad virtual. Arriba aparece realidad aumentada versus realidad virtual. Bien.
Quería comentarles algo que ya para entrar en materia, fíjense, la realidad aumentada ha dado muchos aportes a muchas áreas, a la medicina sobre todo, a la educación, a la ingeniería, y hoy día va a ser la tecnología con la que nos vamos a comunicar. De hecho, ya Facebook hizo una inversión con Ray-Ban para sacar los primeros lentes cosméticos con realidad aumentada, es decir, que dentro de muy poquito, cuando yo los esté viendo, ustedes me vean, van a saber en tiempo real quién soy, cuál es mi nombre y van a saber algunos datos sociales, ¿no?, que yo haya compartido en la red. Pero también Google está desarrollando lentes de contacto con realidad aumentada. Es decir, para los que ya han visto Black Mirror, ya esto es una realidad. Black Mirror es una serie de Netflix y hay un capítulo especial que habla sobre esto. Pero quería comentarles el potencial que tiene la realidad aumentada en educación. Hay un estudio que hicieron estos científicos, Cosma y Russell, en el año 2005 y que todavía sigue estando muy vigente. Y de hecho, es un estudio sobre el que se sustenta recientemente la universidad, una universidad muy reconocida de Chile, hizo un estudio científico de los aportes de la realidad aumentada en la educación y en la enseñanza de la ciencia específicamente, y tomaron como referencia a Cosma y Russell. Y estas personas crearon pues unos niveles de representación visual. Y ellos dicen que a través de la representación visual, que ellos consideran que es uno de los elementos más poderosos dentro de la educación, ellos crearon 5 niveles de representación visual y esos 5 niveles se cumplen dentro de la realidad aumentada. Esto es un estudio que se los puedo compartir con mucho gusto, pero voy a ser lo más breve posible para no profundizar en este tema tan denso. Pero básicamente lo que dicen es que la representación visual tiene estos 5 niveles que me permiten acercarme a una realidad sin haberla vivido, ¿sí? Y este estudio dice que la realidad aumentada me permite acercarme a una realidad concreta y me permite hacerlo de manera significativa, es decir, que esa experiencia de aprendizaje va a perdurar a lo largo de mi vida, porque la realidad aumentada me permite vivenciar, me permite recrear, me permite enriquecer el entorno. Y entonces estos niveles son 5. Hay un nivel que se llama descriptivo, que es el nivel simple, donde yo describo el objeto, su forma, su tamaño, ¿sí?, las dimensiones, etcétera, el color. Uno que es simbólico, que me permite evocar ese objeto o ese objeto a estudiar, ¿sí? Uno que es sintáctico, que me permite hacer relaciones, ¿sí?, vincular, es decir, conceptos con descripciones y en este caso pudiésemos decir, con atributos, esa es la palabra adecuada, con atributos de ese objeto a estudiar. Uno que es un nivel que es semántico, es decir, me muestra la realidad de lo que yo quiero ver en un plano, obviamente, digital, ¿sí?, no tangible, pero que lo puedo convertir tangible a través de elementos que conecten con lo tangible, ¿sí? Y luego viene un elemento, el último nivel, que es el nivel reflexivo, es decir, cómo yo a partir de todas estas representaciones puedo llegar a un nivel ya de introspección que me permita incorporar ese conocimiento desde la reflexión. Entonces, la realidad aumentada me permite cumplir con estos 5 niveles de representación visual. ¿Y por qué les comento esto? Porque les quiero mostrar esto que seguramente ustedes conocen muchísimo, que es la metodología Copici. Básicamente, la metodología Copici es un abordaje metodológico en el que se trabaja con representaciones concretas, representaciones pictóricas y simbólicas, donde los conceptos abstractos se representan por signos y símbolos. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Es decir, yo a través de este método que llaman, o este enfoque que le llaman Copici, que lo utilizan mucho para la enseñanza de la lógica, del aprendizaje de procesos lógicos matemáticos, me permite conectar elementos concretos, como ustedes ven allí, que son los cubos. Estos cubos son parte de nuestra propuesta, ya la vamos a ver en vivo en un ratito. La aplicación que tiene elementos pictóricos que me permiten
conectar con los elementos concretos, en este caso representaciones de números, cantidades, ¿bien? Y luego un simbólico, que es un plano más abstracto, donde yo tengo ahora que descubrir, tengo que reflexionar, tengo que razonar, sería la palabra más adecuada, razonar para lograr el objetivo, lograr, en este caso, resolver el problema. ¿Qué significa esto? El método Copici es un método que conecta, ¿sí?, lo concreto con lo pictórico, lo simbólico, buscando que yo, como niño, que estoy entendiendo, descubriendo el mundo, pueda desarrollar planos más abstractos de pensamiento, planos más introspectivos de pensamiento, pero de la manera natural como se hace. Es decir, lo veo, lo toco, luego lo veo y lo relaciono, y luego descubro y resuelvo problemas. Por eso es que los ambientes ludificados o gamificados, como es el caso de nuestra propuesta, buscan que el estudiante reflexione, vaya al plano reflexivo. ¿Se acuerdan ustedes de la escala de los niveles de Cosma y Russell? ¿Sí? Llegar al plano reflexivo, pero pasando desde la descripción, lo concreto, la relación, hasta lo reflexivo. Entonces el método Copici engloba todo esto y ya lo vamos a ver en la práctica, cómo lo vamos a poder trabajar, y ustedes lo van a poder trabajar en casa también. Por eso les pido que vayan descargando la aplicación. Bien. Entonces, te quería hacer una consulta, sí. Antonio, que nos están haciendo por allí antes de continuar. Nos están preguntando o nos están diciendo que la aplicación requiere un código. No, perdonen que no les mostré el video antes, eso fue un error mío y gracias por comentármelo, gracias por la pregunta, Fabián. Cuando ustedes descargan la aplicación e ingresan a ella, les da tres opciones para registrarse. Se van a ir a la última que dice prueba gratis. Por favor. Sí, aquí ya. Se van a ir a prueba gratis. Ahí solamente colocan los datos y entran. Gracias, Fabián. Y agradecida a la persona que nos comentó, porque posiblemente muchas personas puedan tener el problema ahorita para ingresar a la aplicación. Recuerden, aquí cuando la descarguen, prueba gratis. Prueba gratis. Aquí el profe Edison Alexander nos está diciendo, hay que entrar en la app, en el modo prueba gratis para las actividades de este taller. Allí no pide código. Miren, muchísimas gracias. Sí, para que no. Listo, no, continúa. Discúlpame. No, a ti. Genial. Entonces, el método Copici es parte del desarrollo del pensamiento lógico y del pensamiento científico, ¿bien? Y es por ello que hoy vamos a hablar de las habilidades STEM. ¿Qué son las habilidades STEM? Y muchos de ustedes ya lo conocen, ya lo aplican, seguro en clase, lo aplican todos los días. Solo que nosotros le vamos a enseñar a aplicarlo de una manera más innovadora, más atractiva para los estudiantes y para ustedes. Va a ser también un gran aprendizaje y un reto, porque esto les va a permitir a ustedes descubrir un nuevo mundo de posibilidades, que es la educación aumentada. Bien, entonces, ¿qué es STEAM? ¿Qué significa? Es un acrónimo en inglés que significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Eso es lo que significa STEAM. Hoy día ya se habla de STEM, que sería ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática, pero eso va a ser un tema para un próximo taller. Hoy nos quisimos enfocar solo en las habilidades STEM, que son las habilidades que desarrollan competencias en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Claro? Bien.